Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 27 de mayo de 1564 muere Calvino, Juan Calvino, cuyo nombre está asociado justamente al protestantismo, a la reforma y concretamente a la religión calvinista que tiene en él el fundador y su principal y más destacado representante. Calvino era francés, había nacido en Noyon, en el norte de Francia, en Picardía, en 1509, y de una familia de clase media, y había sido educado en varias universidades francesas, y había egresado con un doctorado prácticamente en ciencias humanísticas y concretamente en Derecho en la Universidad de Orleans. Calvino se había destacado desde muy temprano como un hombre sumamente estudioso y sumamente religioso, aun cuando no era exactamente sacerdote. Y a partir de 1535, Calvino se hace luterano. Estamos en los tiempos de la Reforma, el peso importante que tiene el luteranismo, que se ha ido imponiendo en buena parte de Europa, y Calvino se identifica con las posiciones luteranas. Al año siguiente, Guillaume Farel, que está gobernando prácticamente en el cantón de Ginebra, en la vecina Suiza, y que ha logrado expulsar a los católicos de Ginebra y ha montado una primera versión de teocracia religiosa, invita a Calvino a que vaya a Ginebra, porque Calvino tiene mucho prestigio como teórico, como pensador, y Farel lo invita a participar entonces de ese proceso. En realidad Calvino ya se encontraba en Ginebra, en camino en un viaje, y Farel lo convence de que se quede. A partir de allí, ambos, Farel y Calvino, encabezan la primera versión pues, de esta teocracia que luego se va a constituir en Ginebra bajo la dirección de Calvino. Pero poco después hay una reacción de la población y tanto Farel como Calvino son expulsados de Ginebra. Calvino fue a dar a Estrasburgo, ciudad prácticamente fronteriza, y allí permaneció unos cuantos años defendiendo el luteranismo y estudiando y publicando textos. Entonces, en 1541 los ginebrinos vuelven a llamar a Calvino. Y Calvino regresa a Ginebra y esta vez para asumir el poder absoluto. Y lo que va a montar allí Calvino es una auténtica teocracia. Ya para ese entonces Calvino ha perfilado los rasgos de su versión religiosa, que partiendo del luteranismo ha alcanzado unas definiciones mucho más radicales. La teocracia que va a montar Calvino en Ginebra es la restitución de una suerte de cristianismo sumamente depurado, que significa un montón de cosas que no hay tiempo de analizar ahora, pero entre otras cosas, por ejemplo, los rituales religiosos se simplifican al máximo. Las iglesias calvinistas son unas iglesias donde no hay, por supuesto, no hay estatuas de santos, donde no hay cánticos, donde no hay todo ese aparataje pantallero y festivo que caracteriza a las iglesias católicas. Son unas iglesias de una sobriedad tal que a veces es difícil reconocerlas como iglesias, en algunos casos ni siquiera tienen propiamente un altar mayor. La sobriedad es total y se reza y se recitan salmos fundamentalmente. Pero no solo es eso, sino que en la vida cotidiana Calvino impone una verdadera dictadura religiosa. La religión calvinista prohíbe prácticamente todo, mucho más allá de lo que hace la Iglesia Católica, porque además de prohibirlo, lo practica. Prohíbe el juego, prohíbe la bebida, prohíbe los cantos, prohíbe la música, prohíbe la fiesta, prohíbe, por supuesto, las relaciones sexuales extramatrimoniales, el adulterio, la fornicación. Bueno, no hay cosa que no prohíba. Intenta crear entonces una especie de cristiano absolutamente depurado, preparado para la vida eterna. Pero aparte de eso, Calvino, que va a gobernar en Ginebra hasta su muerte, ya ha definido los rasgos principales de su religión, que tampoco tengo tiempo de analizar aquí, pero básicamente sí hay varias cosas. Cuando Calvino se definió primero como luterano, partía de reconocer los principios que Lutero había establecido, que era cuestionar el carácter divino de la Iglesia de Roma, plantear que solo la palabra bíblica es válida como palabra de Dios, pero no la tradición de la Iglesia Católica, y establecer la gracia justamente como camino hacia la salvación.
la gente se salva no por las buenas obras, sino por la gracia. Calvino lleva esto a sus extremos, porque Calvino entonces va a plantear no solo la gracia como planteaba Lutero, sino la predestinación. Es decir, Dios ha predestinado desde el comienzo de los tiempos el destino de cada uno de los seres humanos, de tal manera que al nacer se está predestinado ya, sin que eso pueda ser modificado, al cielo o al infierno, a la vida eterna en el cielo o al castigo eterno en el infierno. Pero, por supuesto, esta actitud que cierra todo espacio de libre albedrío o algo parecido, se complementa con el hecho de que Calvino admite que justamente lo que ocurre en esta vida le da signos al creyente de que va a estar entre los que se van a salvar o de los que se van a perder. Es decir, el éxito en la vida y particularmente el éxito económico es una demostración de que uno ha sido elegido por Dios para la vida eterna. El fracaso, en cambio, sugiere que el fracaso en este mundo va a ser igual a la condena en el otro. Con lo cual el calvinismo termina muy asociado al capitalismo, mucho más incluso que el caso de Lutero, y particularmente hay un ingrediente adicional que es que Calvino establece que el préstamo a interés que ha sido condenado por la Iglesia Católica, más allá del 5%, que era lo que establecía Tomás de Aquino, el préstamo a interés es perfectamente válido. De allí que estos elementos, y no tengo tiempo de detenerme en ellos, han sido utilizados por algunos estudiosos modernos, particularmente por Max Weber, para tratar de mostrar la relación estrecha entre el calvinismo y el ascenso capitalista que empieza a experimentarse en Europa de ese siglo XVI. El calvinismo se expande prácticamente por buena parte de Europa, por Suiza, por partes de Alemania, por Hungría, y tiene mucha influencia sobre Francia, donde los hugonotes franceses son calvinistas, tiene influencia sobre los escoceses presbiterianos que son calvinistas y también sobre los puritanos ingleses, de tal manera que el calvinismo va a tener una influencia muy grande como expresión la más radical del protestantismo. Esto da una idea prácticamente de lo que fue la importancia que tuvo Calvino en ese siglo y bueno, en otra oportunidad se podrá comentar el papel de Calvino en el juicio contra Miguel Servet. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.